Hola Hola. a todos, hola Juli, hola. Bueno, primero, antes que nada, quería agradecer al Colegio de Arquitectos por habernos permitido esta entrevista con la licenciada Julieta Pantarotto. Es licenciada en psicología, tiene una amplia trayectoria en recursos humanos, empezó siendo analista senior en el Hotel Panamericano. Siguió en el área de capacitación de recursos humanos en el Hilton cuando hizo su apertura y bueno, después cambió de gremio y se dedicó a los laboratorios, fue directora de recursos humanos de Sherimplo y después de un tiempo volvió al Hilton como directora de recursos humanos y siguió su carrera en recursos humanos en capacitación en los Juegos Olímpicos de la Juventud, que fueron hace 3 años ya, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Bueno, también es docente de la Universidad de Belgrano y siempre muy relacionada con la arquitectura, ¿no? A raíz de trabajar en hotelería, con hoteles con firma, por decirlo de alguna forma, como el Hilton, que es del arquitecto Mario Roberto Álvarez. Pero ahora, bueno, antes que nada, gracias Juli por estar con nosotros y Gracias, Gaby. por aceptar participar. También desde el año pasado forma parte de los profesionales que dictan el curso para nuevos matriculados, en la formación de nuevos matriculados, así que siempre relacionada con la arquitectura. Y hoy vamos a hablar o a tratar el tema, como decía el título, de la negociación en la relación con el cliente y el profesional, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es algo de lo que hablábamos hoy a la tarde antes de empezar con la charla. Preparándonos para la charla de hoy, en realidad. Tal cual, Así perfecto. que, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la introducción, un poco para poner en contexto cuando uno habla, desde qué lugar habla, desde qué marco teórico muchas veces y también desde qué visión de los profesionales, ¿no? Un poco lo que vos estuviste contando de mi experiencia profesional marca un camino que tiene que ver con trabajar desde distintas empresas, organizaciones, y siempre relacionada con la arquitectura, es verdad, porque bueno, además de tener familia de arquitectos y haberme criado escuchando temas de arquitectura, también me tocó estar desde la apertura de Hilton hasta conociéndolo a Mario Roberto Álvarez, que fue... No sé desde dónde es la mala conexión. Yo lo veo bien a Emanuel, pero te veo frisada vos. No sé, Emanuel, vos cómo ves. Sí, seguimos. Así que bueno, un poco esto de vivir la arquitectura. Ay, me encantó hoy un amigo, Gerardo Kesselman, que dije lo voy a nombrar, me dijo que era una arquichusma. Una definición nueva esa. Es una nueva definición, la arquichusma. Digo, lo voy a nombrar porque me pareció genial. Sí, así me siento, una arquichusma. Una persona metida en la arquitectura, pero desde afuera. Y hoy mientras charlábamos y después yo me quedé pensando en la charla, también pensaba el hecho de que hay muchos matrimonios entre psicólogos y arquitectos, psicólogas y arquitectos o psicólogos y arquitectas, o sea, es muy común esta atracción entre la psicología y la arquitectura, quizás tenga algo que ver con cuestiones de la reflexión y el pensamiento y cómo uno construye las ideas, que los psicólogos nos dedicamos a pensar el pensamiento y los arquitectos construyen el pensamiento. Así que puede ser que venga por ahí. Ayer estuve muy interesada también en la charla que dio el colega Jorge Acef, que es psicoanalista. Yo, si bien estudié psicoanálisis al inicio de mi carrera, un poco la orientación de la facultad y la mía personal iba hacia el psicoanálisis,
después me distancié del psicoanálisis y fui profesionalizándome en temas que tenían que ver con recursos humanos y cuestiones de la psicología aplicada al ámbito laboral. Así que hoy me defino más como una psicóloga laboral, que obviamente ya no como una psicoanalista, porque me distancié completamente de esa formación. Pero siempre está en la escucha y en la forma de ver el trabajo, cuando uno tiene una formación de base, siempre hay algo atravesado por esa escucha. Entonces uno tiene como escuchas en distintos planos o pensamientos de distintos planos. Un pensamiento más operativo, de gestión, que es cómo llevar herramientas a los profesionales para que esos profesionales puedan construir mejor su ámbito laboral y sacar mejor provecho a sus habilidades profesionales, que es lo que nos toca hoy, hablar desde las competencias profesionales. Y otros aspectos tienen que ver como con un back, una atrás de escena que está sucediendo y que está funcionando y que determina muchas de las conductas. Entonces, ese back que tiene más que ver con el psicoanálisis, tiene que ver más con el análisis del psiquismo y cómo funciona, me volvió hoy un poco reflexionando sobre uno de los temas que tiene que ver con la negociación, tiene que ver con los profesionales y tiene que ver con el ejercicio de la profesión, que tiene que ver con el tema del dinero. Así que uno de los temas que vamos a tratar también es la negociación y el tema del dinero. O sea, las herramientas las voy a charlar con vos, Gaby, más desde una cuestión más de gestión, que tiene que ver más con autores americanos, que son bien prácticos, bien pragmáticos, pero siempre está la escucha psicoanalítica y me pareció divertido también, viniendo de este interés particular que sé que tienen los arquitectos con el psicoanálisis, se me ocurrió partir un poco de una cita de Freud, que la voy a leer para decirlo correctamente, si te parece bien, que tiene que ver con... ¿Cómo? Sí, sí. Está bien. Tiene que ver con el Freud del 1900, porque uno piensa que los problemas con los clientes son actuales, y no. O sea, siempre existieron los problemas con los clientes. O los problemas con los clientes son exclusivos de los arquitectos. No, los psicólogos también tenemos problemas con los clientes, que en nuestro caso se llaman pacientes, ¿no? Pacientes. No pacientes. Sí. Algunos, los psicoanalistas me quieren matar que yo diga, pero bueno, hay muchas orientaciones del psicólogo y algunos que inclusive a los pacientes no le llaman pacientes, le llaman clientes. Así que bueno, vamos a homologar un poco la idea del paciente-cliente, imaginarnos a Freud del 1913, que le hablaba a los otros jóvenes profesionales, como en este caso los arquitectos, los jóvenes profesionales psicólogos, que se encontraban con la situación del manejo del dinero y de los honorarios, ¿no? Y entonces hablaba de los honorarios, decía, y esto es sobre la iniciación del tratamiento, o sea, cuando uno pone el encuadre del tratamiento, que es como cuando uno, como un profesional arquitecto, pone un encuadre con el cliente, un marco, cómo se va a trabajar, cuál es el acuerdo, el contrato, un marco desde dónde se va a trabajar y cuáles son los acuerdos entre las partes, ¿no? Entonces dice, desde el inicio, el analista no pone en entredicho que el dinero haya que considerarlo en primer término como un medio de sustento y de obtención del poder, pero asevera que en la estima del dinero coparticipan poderosos factores sexuales. Esto lo digo como para dejarlo picante, ¿viste? El tema. O sea, ¿qué quiere decir esto? Sí, ahora explícalo porque es una confusión que no sé cómo llegamos a la parte picante. Y bueno, la parte picante tiene que ver que todo lo que hace el ser humano tiene una parte simbólica, ¿no? ¿Qué representa? Y Freud se da cuenta de que como el dinero y el manejo del dinero tiene mucho que ver con el manejo de otras pulsiones de origen sexual, ¿no? Recordemos que Freud tiene toda su teoría basada sobre las pulsiones sexuales que no necesariamente son genitales, ¿no? Tiene que ver con la pulsión, el dinero. Pero estamos como bastante ya con menos represión de por medio en el siglo XXI,
nos damos bastante cuenta que el dinero y la sexualidad están como muy de la mano, y el dinero y el poder están muy de la mano. Y cuando uno habla del dinero, muchas veces el tratamiento que hablamos del dinero tiene como cierto tratamiento como con otros temas que generan represión, generan pudor, generan de eso no se habla, o determinadas relaciones con el dinero que tienen que ver con, uy, el dinero es sucio, o el dinero se arruina la relación cuando se habla del dinero. O sea, hay toda una relación simbólica con el dinero que al momento de hablar de la plata se nos complica. Se nos complica, ¿no? Y hay un universo de cuestiones profundas que tienen que ver, bueno, ya ahí tendría que, la próxima charla lo invitan a Jorge a hablar de eso. A los dos, y van haciendo como un mix de dos visiones. El especialista es él. Yo soy una chusma del psicoanálisis en este momento también. Ya no me orienté en esa formación, pero sí entiendo que se nos juegan cosas a los profesionales que tienen que ver con lo más profundo del psiquismo y con lo más inmediato de la realidad que tiene que ver con el dinero. O sea, hay una negociación que se da en distintos planos. Cuando tenés que hablar del dinero, hay factores que están ahí detrás, que no es solamente el hecho económico y material del dinero, y cuáles son tus honorarios en función de determinados parámetros objetivos y reales que pueden ser del mercado. La otra vez vos comentaste que yo estoy también en las charlas con la introducción de los profesionales, y llegaron bastantes consultas del tema de honorarios, y yo te preguntaba, ¿cómo es el tema de honorarios? ¿Lo tienen determinado el colegio? ¿Hay alguna, como hay algunos colegios que estiman determinados honorarios? Y bueno, un poco charlando de que en realidad hay algunos parámetros que tienen que ver con lo real del mercado, con la inflación, con los usos y costumbres, que esa es la parte más fácil. Pero eso puede llegar a ser uno de los indicadores cuando uno negocia honorarios. Después tiene que ver con cómo uno se posiciona para poder negociar. En qué lugar y cómo me siento yo en relación a lo que estoy negociando. Desde aspectos que tienen que ver con esto que estábamos hablando, que lo traje un poco como algo interesante, como para que lo googleen ahí y se metan en el tema, porque hay para hablar de eso. Y también otros aspectos que tienen que ver con la vergüenza, con el no saber cómo tratar el tema, con entender que el otro tiene que pensar igual que yo sobre este tema. Entonces, primero tenemos que tratarlo de una forma objetiva, entender que los honorarios es algo que hay que negociar no es una mala palabra, porque también ayer escuchaba el tema de Jorge como psicoanalista, que recibía muchas consultas o que sus pacientes arquitectos le hablaban mucho del tema de la relación con el cliente y de las peleas con el cliente. Entonces ahí yo, desde un punto de vista más de mirada de empresa y de persona de recursos humanos, como que se me ponen todas las luces en rojo, ¿no? Se me pone una señal de alarma. O sea, con el cliente no se tiene que pelear. Con lo difícil que es conseguir un cliente. Pelearse con el cliente, ¿qué está faltando? ¿Qué brecha hay de conocimiento en un profesional que pasa de tener un cliente a tener una pelea con un cliente? Porque en toda negociación hay partes que no tienen la misma opinión, porque si no, vos no necesitas negociar. O sea, la negociación, uno de los requerimientos de la negociación es que haya distintos puntos de vista. Si vos no tenés distintos puntos de vista, no necesitas negociar. Si yo le digo al cliente, por ejemplo, mis honorarios son $10.000, $5.000, $3.000, $1.000, lo que sea, dependiendo de qué sea lo que estás negociando. Y el cliente te dice, perfecto. A uno le queda la sensación de que le pudiera haber cobrado más. Exacto. No hay forma de zafar del conflicto. Qué fácil que fue. Y era hasta demasiado fácil decir, seguro que estoy cobrando poco, mis colegas deben estar cobrando más.
Claro. Me estoy valorizando poco. Entonces, fíjate que el conflicto siempre está. Si uno El siempre conflicto, piensa, los arquitectos siempre pensamos que qué fácil es la negociación de los médicos que te dicen, habla con mi secretaria. O los abogados que también es, habla con mi secretaria. Es como, es un conflicto general de la profesión. Es como lo que decíamos hoy, que el artista, cómo va a comercializar su trabajo, ¿no? Porque muchas veces se lo considera al arquitecto, no, es un artista, te dicen. y O, como si los artistas no tuvieran mecenas históricamente que pagaban su trabajo, o como si los artistas no tuvieran que vender su arte para poder vivir en un mercado de capital como el que vivimos en la actualidad. O sea, si viviéramos en otro tipo de organización social, si viviéramos en un estado de trueque, o los artesanos que cambiaban su artesanía por la leche, por el pollo, y así vivíamos, ok, perfecto, no necesitarías quizás, porque yo creo que es tan antiguo como el hombre la necesidad de la comercialización y la negociación. Pero fíjate otra vez, cuando vos decís que querés sacarte el problema de la negociación de encima, que la plata no se toque, sí. ahora se les va a quedar en la cabeza cuando digan el dinero se maneja como los temas sexuales. O sea, sacártelo de encima, esconderlo, ocultarlo, que lo maneje otro, la vergüenza, o que es sucio. ¿Cómo voy a ensuciar la relación con el cliente con el manejo sucio del dinero? No quiero decir con qué lo asemeja Freud, porque ahí No, sí... no. Ahí mejor lo dejamos para la próxima conversa. Para no Pero que esté curioso que se fije. Claro, claro. Porque es muy interesante ver con qué asemeja Freud el dinero. Es muy, muy interesante, se lo dejo ahí como una duda. Entonces, fíjate cómo hay que traerlo a la escena, como dicen los psicoanalistas, hay que traerlo a la realidad de la relación laboral como una necesidad que no es única de los arquitectos y que aunque el arquitecto sea también un artista o que tenga un aspecto artístico, o el psicólogo le da pudor negociar un honorario con un paciente que te necesita y que por ahí viene y te dice, yo no tengo plata. Entonces, a todas las profesiones se les puede jugar de alguna forma ese conflicto de cómo hablar del dinero. No es exclusiva de los arquitectos que se relacionan con el arte, en el psicólogo se relaciona con la salud, en el médico se relaciona con la salud. Claro, quizás el médico de alguna forma organizó el trabajo para decir, bueno, está nomenclado, tiene mi secretaria, esto ya está establecido, reducen el ámbito de la negociación, porque quizás ya está todo mucho más establecido. En algunas profesiones puede ser así, pero en profesiones independientes y el emprendedurismo, que es lo que venimos charlando, que tiene que ver que cada uno de nosotros, yo también hoy en día, vos contabas de mi experiencia corporativa, pero hoy yo trabajo independiente, trabajo con distintas empresas, trabajo con distintos clientes, y con cada cliente es una negociación. Claro. Y uno trata de cobrar lo más posible sin perder al cliente. Ese es el negocio, poder cobrar. Sí, es el punto fundamental, ¿no?, de la negociación, de tener una buena relación con el cliente. Y que el cliente no perciba en ese honorario nuestro menor valor que el servicio que nosotros le estamos brindando. Porque no solamente se termina la negociación en el momento del acuerdo, que es ese primer acuerdo como leía que decía Freud, sino el después de ese acuerdo, cómo somos percibidos por el cliente, si se queda satisfecho con que está llevándose el valor que pagó, o si siente que pagó de más, o si no nos valora lo suficiente porque somos demasiado baratos. Acá hay otra cita también de Freud que decía, es notorio que no se eleva en el enfermo la estima por el tratamiento brindándoselo demasiado barato. Hay que encontrar el precio justo. El precio justo, como dice el programa El Precio Justo. Claro. Bueno, sí. Y ahí, en ese lugar que es buscar el precio justo,
es la clave en la negociación. Ahí empezamos a hablar un poco más de lo que es específicamente la negociación. Sí. Y como charlábamos el tema de ser emprendedor, ¿no? Cada emprendedor, un arquitecto, un profesional de marketing, un profesional de lo que sea, de seguros, de un psicólogo, como es mi caso, no importa de qué profesión seas, cuando tenés tomada la decisión de trabajar en forma independiente, que creo que muchos de los arquitectos por otras charlas que hemos tenido, están encaminando su carrera profesional a ser independientes, hay que ser muy consciente que ya no es solamente el conocimiento técnico específico de la profesión lo que requiere ser un emprendedor. Se requiere desarrollar otras habilidades, competencias, que es el nombre de la charla de hoy, competencias laborales, que tienen que ver con hacer un negocio exitoso. Y hacer un negocio exitoso, si te imaginas en una empresa, vos tenés un área de ventas, un área de marketing, un área de atención al cliente, un área operativa, un servicio técnico, como en el colegio, alguien que te da una mano con la parte técnica, y así tenés por ahí distintas personas que se especializan en distintos temas y entre todos hacen un excelente trabajo en equipo. Es buenísimo, pero cuando vos sos solo, cuando sos un emprendedor y se te rompió la computadora, tenés que rebuscártela y arreglarte la computadora. Y el área comercial depende de vos. Y la venta depende de vos. Y la parte técnica también depende de vos. Entonces tenés que saber hacer todo. Se complica en algunos momentos. Y bueno, por eso uno busca un socio a veces, ¿no? Como para decir, bueno, entre los dos. Y sí que se complica, no es fácil ser emprendedor, no es fácil ser un empresario o un profesional de la arquitectura independiente. A veces hay una fantasía con que es más fácil porque quizás no tenés un jefe o no tenés alguien que te marque el ritmo, no tenés alguien que te diga a qué hora tenés que empezar y a qué hora tenés que terminar. Quizás se piensa que trabajas con menos presión, pero la verdad que nada de eso es cierto. Ni que trabajás menos horas, ni que trabajás con menos presión, porque todo depende de vos. Si trabajás con menos presión, es probable que está bueno saber manejar la presión, ¿no? Con uno mismo. Pero si no te exigís, si no tenés autoexigencia, es probable que no llegues a buen puerto, que no tengas objetivos, si te relajás demasiado, si empezás todos los días a las 11 de la mañana, trabajás 3 horas, después te vas al río, allá en Rosario, ahora no, pero cuando se pueda, cuando se vuelva a poder, te vas a la Florida, y así es muy difícil crecer profesionalmente siendo independiente. A veces es más fácil trabajar para otro y cumplir a rajatabla sus objetivos. Entonces, en algún sentido puede llegar a ser más fácil. Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que esas habilidades comerciales, aunque no te gusten, aunque te encantaría tener una secretaria que se ocupe de eso, la secretaria no se puede ocupar de eso. Puede tener una cajita donde guarda plata o el coso para pasar la tarjeta, ese tipo de cosas, pero no podés delegar un aspecto tan importante del profesional como es la relación con el cliente. Eso es indelegable. Eso es lo más valioso de cualquier profesional, en la relación con el cliente. El cliente es importante. Sin cliente no hay negocio. Entonces ahí me gusta... Claro, sí. Hoy vos decías que hay dos ejes, esa era la palabra que vos usabas, dos ejes claves en la negociación. Uno es el cliente y otro es el negociador, el profesional sería en este caso, ¿no? El arquitecto. Exactamente. Hay dos partes. En toda negociación, como vos lo dijiste, hay dos partes. A veces uno está con uno mismo en conflicto, ¿no? Pero en general, por lo menos tienen que ser dos partes. Es el cliente, como vos decís, claro, y el profesional, el arquitecto. Para toda negociación hay como premisa fundamental que tiene que haber dos partes o posiciones
que no son exactamente las mismas. Algunos de los aspectos tienen que ser negociados. Y acá me gustaría incluir a un autor que lo recomiendo muchísimo porque me parece súper claro, y que son dos autores en realidad, Fisher y Ury, que acá nos movemos completamente de la orientación psicoanalítica, lo que tiene que ver con la escuela de Harvard, que son los autores americanos, que estudian mucho más la conducta, estudian mucho más los observables, y hay una famosa escuela, que es la escuela de Harvard, que es la escuela de negociación de Harvard, que seguramente todos habrán escuchado nombrar la frase de la negociación ganar-ganar. ¿Escucharon eso de ganar-ganar? ¿No? No. Bueno, que en una negociación hay como la negociación ideal del modelo de Harvard es la negociación donde las dos partes que están en el conflicto, digamos, en la negociación, ganan. Que es un modelo o un paradigma, una forma de pensar la negociación diferente de lo que puede ser el modelo de la competencia. Cuando vos estás en una competencia, vos, no sé, los deportes son el modelo mental de la competencia típica, ¿no? Que es en realidad en el que uno está más inmerso culturalmente, desde chico, ¿no? Quien saca la mejor nota, la carrera siempre hay un ganador, en el partido de tenis, en el fútbol. Tenemos mucho más metido en el paradigma social y cultural el modelo de cuando hay un conflicto, o sea, los dos queremos lograr algo, que es el primer premio, hay un solo primer premio. Entonces, ¿te lo podés ganar vos o me lo puedo ganar yo? Y ese es el modelo cultural y el paradigma tradicional desde el que uno parte en una negociación. ¿Qué quiere decir? Si hay algo en conflicto, alguien va a salir ganando de esta negociación y alguien va a salir perdiendo. El modelo de Harvard, de Fisher y Ury, de lo que hablan es, los dos podemos ganar. Es pensar distinto, es decir, ¿cómo que los dos podemos ganar? Si hay un solo premio no se puede ganar dos. ¿Qué es un empate? No. ¿Que cada uno gana cosas distintas. Exactamente, cada uno gana cosas distintas. Porque ellos parten de la idea de que en toda negociación hay algo que tiene que ver con lo que se está negociando y algo que tiene que ver con la necesidad detrás de lo que se está negociando. Entonces hay un cuentito que cuentan ellos en el libro que grafica un poco esto de cómo son distintas las posiciones, o sea, el por qué se está negociando con la necesidad, que es para qué se está negociando, que cuenta de dos hermanas que están peleando por una naranja. Entonces llega la mamá a la cocina, los gritos, la pelea, y le dice, ¿por qué se están peleando por la naranja? Entonces, bueno, la típica negociación salomónica es justa de cualquier madre justa como nosotras, le parte la naranja por la mitad y le da media naranja a cada uno. Obviamente de esa negociación, en general, todos los que tenemos hijos sabemos que se van a quedar igual enojados, porque la naranja era mía, porque la naranja la tenía yo primero, porque yo llegué primero, porque a él siempre le dan la razón, a ella, bla, bla, bla. Esta mamá, que había tomado el curso de Fisher y Ury, se ve de la negociación, no era una mamá común, se le ocurre preguntarle a las hijas por qué quieren la naranja. O sea, el para qué de esa discusión, por qué quieren la naranja. Entonces una le contesta que quería hacer un jugo con la naranja y otra quería hacer un dulce con la naranja. Por lo cual una necesitaba lo interno de la naranja y otra la cáscara. Y de esa forma, escuchando y entendiendo cuál es la verdadera necesidad que está por detrás de esa discusión, le permite tomar una decisión que satisface a las dos personas en el 100% de su necesidad. Es como que de una naranja se conforman dos naranjas. Ese es el pensamiento de ganar-ganar. Las dos partes se llevan lo que querían. Las dos partes se sienten ganadoras y triunfantes. Por supuesto que esto
Puedes decir, bueno, pero ¿cómo lo llevo a la negociación con un cliente? ¿Cómo lo llevo a la negociación con un paciente, en mi caso, ¿no? ¿Cómo hago para negociar esto cuando estoy hablando de otras cosas? Bueno, algo que es fundamental es conocer a la otra parte, entender a la otra parte. Si vos ves las características de los vendedores, de cualquier vendedor, el vendedor bueno no es el que habla y habla y habla y repite como un loro. El vendedor bueno es el que escucha. Y vende cualquier cosa, decía. Exacto, te pueden llegar a vender cualquier cosa, pero no desde la venta compulsiva, porque esa te deja enojado, de decir, yo esto lo compré y no lo quería comprar. No, desde la venta consultiva, desde entender cuál es tu necesidad, qué es lo que yo te puedo vender, qué es lo que vos me podés comprar, cuál es tu necesidad. Porque si yo a un cliente, volviendo a la arquitectura, le quiero vender algo que no tiene nada que ver con su estilo personal, con su necesidad, y le quiero imponer una solución que puede tener que ver con mi propio estilo de diseño, con mis años de estudio de determinada forma de trabajo, puede tener que ver mucho conmigo, pero ahí hay un otro, una persona que es un cliente y es un legítimo otro, tiene sus propias necesidades, sus propias ideas, su propio presupuesto, o sea, hay un montón de información del otro lado, donde yo solamente voy a poder acceder a poder negociar bien con esa persona si lo conozco, si lo escucho, si me ocupo de entender sus necesidades. Otra cosa que hablábamos hoy, Gaby, era el tema de saber preguntar y de escuchar y de poder comunicar, ¿no? Que eran las partes de la negociación. Exactamente. Las bases, ¿no? O los puntos a tener en cuenta, que vos me decías. Exacto, o sea, el saber preguntar. O sea, hoy en día otras orientaciones ya que tienen más que ver con el coaching, ahora vamos para otro lado, ¿no? Yo les traigo como muchas ideas que pueden profundizar después para su propia formación profesional. El coaching habla justamente de la importancia de la pregunta, de la escucha. El psicoanálisis también, ¿no? No es que es algo exclusivo del coaching, pero esto lo hace más como una herramienta de trabajo, que es escuchar al otro como un legítimo otro, tratar de hacer un esfuerzo de escuchar, porque muchas veces estamos escuchando con una respuesta en la cabeza, anticipándonos a lo que el otro nos va a decir, con un montón de juicios sobre la otra persona, uy, este es un avaro, y como ahora me toca. Respuesta ya, como si uno ya tuviera la respuesta de la pregunta y no siempre es lo que uno piensa. Te puede sorprender. Y sería, digamos, la oportunidad nuestra en la negociación es que haya un encuentro con el otro y que haya una negociación. No ir y yo ya sé que me voy a pelear con el cliente. Yo ya sé, vos imagínate que vas a una reunión pensando, yo ya sé que con este cliente me voy a pelear. Claro, ya vas mal. Vas mal, vas pensando, vas teniendo un juicio previo que te va a seguramente influir en tu posibilidad de escuchar a la otra persona también. Sí, un prejuicio. Un prejuicio, exactamente, porque antes de conocer la realidad de la otra persona, vos ya tenés una imagen creada. Y estos son obstáculos al momento de negociar. Fíjate todos los temas que tienen que ver con competencias laborales, conocimientos de negociación. Otro aspecto más que se habla bastante para los profesionales es que tiene que ver con las inteligencias emocionales, que hay también una persona, un psicólogo muy conocido, actual, que se llama Daniel Goleman, que habla de inteligencia emocional, ¿no? De cómo nos tenemos que volver más empáticos, ponernos en el lugar del otro para entender desde el otro cuál es su necesidad. Esto no quiere decir que después no tengamos nuestro propio punto de vista, porque también si somos un profesional, que tenemos un conocimiento específico por el cual un cliente te está yendo a buscar, porque si no, podría hacer otra cosa, podría no buscar un arquitecto, una arquitecta.
Entonces, si llegó hasta ahí el cliente, si vos llegaste a esa conversación con el cliente, porque estás negociando, ya estás bien parado. O sea, agradezcamos que llegamos hasta ese punto. Tenés un potencial cliente y tenés posibilidad de negociar. Felicidad. Sí, tenemos la ventaja, ¿no? Que era lo que hoy hablábamos también, del beneficio ya es un beneficio. Exacto, ya tenés una oportunidad. Después quizás hay que ganárselo a ese cliente, hay que terminar de ganárselo porque quizás está evaluando distintos presupuestos, está evaluando distintos profesionales, y ahí uno se puede poner como profesional en un lugar de, no, ¿cómo puede ser? O sea, desde el ego, desde, no, ¿cómo me va a evaluar? Pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no poner en una situación más objetiva esa relación que tiene que ver con lo profesional, que tiene que ver con la necesidad del otro y tiene que ver con lo comercial? ¿Por qué no ponerlo en un lugar objetivo donde todas las partes están decidiendo y están eligiendo? O sea, no tiene por qué enojarnos eso. Lo que pasa es que uno a veces parte de esas otras ideas que alimentan ese enojo. Uy, ahora este me va a decir tal cosa, y ahora seguro por las experiencias anteriores, porque conoce, porque otro profesional nos dijo de esta persona tal cosa, o porque lo conoce el colegio de los chicos. Además, muchas veces uno empieza trabajando como joven profesional, empieza trabajando con los amigos. Claro. Y después las pierde. A los amigos o a los clientes, sí. Claro. O no, o todo lo contrario. Eso tiene que ser todo lo contrario, que en la negociación las dos partes se vayan contentos. Dice una frase de Walt Disney que también me encanta por la idea del servicio que tiene Disney. Disney World es una escuela del servicio, y una frase de Disney dice que hagas lo que hagas, hazlo tan bien para que vuelvan y traigan a sus amigos. Es muy buena. Es muy buena, o sea, los profesionales, un arquitecto es realmente un profesional que se recomienda. Cuando vos tenés una buena experiencia con un profesional, ese profesional lo recomendás, y uno busca recomendaciones porque no te querés meter en un problema como cliente, no te querés meter en el problema que después queda materializado en tu vida, en tu estilo de vida. Sí, porque ni con una enredadera lo tapás, como dicen siempre. Claro, cada vez que abrís la puerta te chocás con algo que te molesta, o el escaloncito donde no tenía que estar, o todo lo contrario, la espacialidad magnífica que te puede crear un arquitecto y hacerte disfrutar cada día de tu vida. Bueno, vos que te dedicabas fundamentalmente a los recursos humanos en los hoteles, era justo lo que al principio hacíamos mención de que trabajaste en Hilton, y bueno, esa es la arquitectura al servicio de la espacialidad y del cliente, ¿no? Absolutamente, absolutamente. La hotelería es una escuela excelente en varios sentidos. En una escuela de servicio, porque cualquiera que haya tenido la oportunidad de ir a un hotel 5 estrellas, o lo vio en una película, ¿no? A lo que es la hotelería 5 estrellas, es un tipo de servicio orientado 100% al cliente, a la calidad y al servicio al cliente, y que va más allá del producto. O sea, si bien los hoteles es fundamental, como vos decís, la arquitectura, la experiencia de la sensación de la especialidad. Yo trabajaba para Hilton, que está en Puerto Madero, tiene todo un atrio de 8 pisos de altura, que todos los pisos balconean hacia el hall central. Un claustro. Un claustro, perfecto. Me faltaba la palabra técnica, el claustro, y uno entra a ese claustro, a ese ambiente, y te sentís como importante, te da una sensación, una vivencia de estar en un lugar importante.
Y tenés también mucho vidrio, también tenés toda la sensación de esa frescura que da el vidrio, todo el tema de la seguridad, que es algo que se busca en la hotelería, tiene muchísima seguridad, que vos puedas ver los pasillos, porque a veces los pasillos largos, encerrados, y uno camina por un pasillo que te da una sensación de inseguridad, esto no lo da para nada. Después tenés distintos lugares más recovecos y más pequeños, donde el huésped se puede tomar un café, que ya tiene un techo más bajo y te da la sensación de algo más familiar, más cálido. Pero todo eso no tendría sentido. Yo ahora pienso, contame. Digo que te escucho así describir el hotel y pienso cómo son las dos miradas distintas de un psicoanalista viendo una obra y las miradas nuestras de los arquitectos viendo la obra, que nosotros vemos los pasillos que balconean al hall central, las alfombras, las barandas de vidrio. ¿Y qué diría un arquitecto desde el punto de vista de...? También lo del techo no se entrecortó, desde el punto de vista de qué diríamos. Del arquitecto, que me cuentes de lo mismo tu punto de vista, que me gustó esa doble mirada así del arquitecto y del psicólogo. ¿Cómo lo ve un arquitecto a Hilton cuando entras a Hilton? Sí, para muchos pensamos que Mario Roberto Álvarez es, yo diría, el mejor arquitecto de Argentina, lejos, y tiene un montón de cosas de su obra, ¿no? Que tiene su sello, que también por eso a él lo buscan, ¿no? Y sí, esa entrada y ese hall central con todos los pasillos que dan al hall central, la doble altura no sería en este caso porque son 8 pisos, los ascensores que recorren todo eso, las alfombras, el lobby. Sí, tiene un lujo, como decía ayer Jorge, que hablaba del lujo asiático, pero moderno, sin caireles, sin dorado, pero tiene un lujo asiático interesante para la visión nuestra de los arquitectos modernos, ¿no? Y sí, a pesar de esa altura tan amplia, es un lugar muy acogedor. Absolutamente. Y ese lugar acogedor que es Hilton, bueno, yo trabajé casi 10 años para Hilton, y como vos dijiste, capacitación, recursos humanos, y tuve la suerte de empezar antes de que se terminara el hotel, o sea que yo fui cuando estaba en pozo todavía, y lo fui viendo crecer a la obra, y hasta, bueno, tuve la oportunidad de conocerlo a Mario Roberto Álvarez, que era un señor arquitecto y sumamente orgulloso de cada parte de su obra, era como un hijo, ¿no? Hasta un día que pasó ahí, yo cerré un poco fuerte una puerta y me retó, imagínate. Eso no lo sabía, no lo había escuchado. Me retó, y yo sabía que era él, obviamente, porque estábamos todos ahí, no, bueno, disculpe, porque no vaya a ser que rompa, ¿viste? Estábamos trabajando en la obra, bueno, fue algo muy lindo. Pero desde la parte humana, porque eso es la función, ¿no? Yo que he escuchado como arquichusma que soy, que sé que está el tema de la forma y la función. En este caso, la función y la forma están totalmente de la mano, y la calidez que le da el servicio a ese producto espectacular que es ese edificio hermoso, y hay siempre, digamos, los hoteles 5 estrellas de un estilo, de otro, son lugares que exaltan en el cliente ese bienestar, o sea, está muy basado en provocar bienestar, desde lo sensorial, que está completamente estudiado, lo edilicio, lo sensorial que va más allá de lo edilicio, porque esto que vos hablabas de la decoración, las alfombras,
Y también otras cuestiones como desde los aromatizantes que se ponen en todo el hotel para crear distintos ambientes, y el trato de los empleados que están totalmente capacitados en lo que es la calidad del servicio al cliente, y sus acciones están totalmente orientadas a satisfacer al cliente. Hay una visión, y acá quería aportarles algo más que tiene que ver con otra persona más, que es Jan Karl, que es otro autor que es sueco, y que fue como especialista en lo que es calidad. Y él habla de el momento de la verdad. Uno de los conceptos que él toca es el momento de la verdad. ¿Y qué es el momento de la verdad? Son esos primeros 15 segundos que se toma contacto con el cliente. En esos primeros 15 segundos... La primera impresión. Como la primera impresión, exactamente. Pero esta primera impresión son esos primeros 15 segundos. En realidad después el momento de la verdad es cada vez que el cliente toma contacto con algo del servicio, que puede ser no solamente el contacto con la persona, suponete el arquitecto, en este caso, suponete que no sea el arquitecto, que sea la página del arquitecto, la página web que se arma el arquitecto. Crea una imagen de ese servicio que da este arquitecto, o el Instagram del arquitecto. O si tenés un estudio, hay alguien, una recepcionista, hay otros arquitectos, es desde que el cliente abre la puerta y le ofrecen un café, se sienta en un sillón, ve que el estudio está ordenado o está desordenado, que está limpio, que está sucio, que tiene lindo olor, que tiene feo olor. O sea, todo esto constituyen los momentos de la verdad. La primera impresión es clave, pero después no se queda solo en la primera impresión, es cada contacto que toma el cliente con el servicio, y que no es exclusivo del contacto entre personas, sino que tienen que ver con otras cosas que representan al servicio, ya sea hoy la virtualidad, que también representa el servicio, o la materialidad, en el caso de un hotel, por ejemplo, el edificio. O sea, el edificio puede ser espectacular, pero después te sentás en el sillón y en el sillón que te sentaste está gastado y tiene un agujero el cuero. Claro, es un conjunto. Es el conjunto, exactamente. Y es el conjunto y cada una de las partes en su singularidad. Obviamente, si la experiencia es mayormente positiva, sí. Bueno. Si el café era feo, lo dejas de lado. Claro, te vas a inclinar porque la experiencia fue positiva. En todo caso, te va a quedar como una manchita. Y este señor, Jan Karl, lo que decía era que si trabajás en la calidad total, tenés que trabajar desde el pensamiento de que la organización tiene que estar orientada hacia el cliente, la organización completa. Y en el caso de un emprendedor, como habíamos dicho, que vos sos la organización, claro, entonces vos tenés que estar también orientado al cliente. O sea, cualquiera de las personas que damos servicio, tenemos que pensar que el cliente es una parte clave del negocio. Sí, una de las partes fundamentales, ¿no? Claro, vos sos responsable de dar un buen servicio, pero si no tenés a quién dárselo, quedan 10 minutos acá, nos dice Emanuel. Sí. Emanuel. Sí, si no tenés a quién darle el servicio, entonces tu empresa no tiene sentido. Como este señor que decía, él daba todo este sistema de calidad, lo implementó en una línea aérea, y decía, podemos tener los mejores aviones, pero si no tenemos pasajeros que quieran volar, nuestra empresa no tiene sentido. Entonces claro, uno como profesional se puede formar, tiene que formarse, trabajar en ser el mejor profesional que se puede hacer, pero si después no salís, si no conseguís clientes, si no tenés un trabajo comercial también, todo ese esfuerzo que hiciste se queda en el escritorio, claro, se queda en el tintero, claro, y en la arquitectura, más que claro que si no se materializa, de alguna forma se tiene que materializar. Hay arquitectos que son fotógrafos y sacan hermosas obras de fotografía, conocemos a uno. Conocemos uno. Hay arquitectos,
es arquitecto y es fotógrafo muy bueno. Sí, uno piensa, la mayoría de las personas piensan o te encasillan en la ejecución de una obra, ¿no? Y hay grandes diseñadores de moda también que son arquitectos. Tiene es amplio el espectro de las tareas que un arquitecto puede hacer o dedicarse, ¿no? Totalmente, creo que eso es lo hermoso del desarrollo profesional, no encasillarse y encontrar el camino que a cada uno le va haciendo sentido y mejorar, digamos, las competencias que necesites para diferenciarte en eso, que eso es importante. Claro. No sé si claro. quieren hacer alguna pregunta o algo. Yo miro para el costado porque tengo el Instagram abierto y había una pregunta que decía que lo fuiste nombrando ya a medida de la charla, pero ¿qué autores recomendabas en el tema como lectura, ¿no? Vos los Sí. otros días me habías recomendado a mí uno... Sí, y yo lo traje porque digo, se los voy a recomendar, y lo tengo acá, mira. Ese mismo. Sí, de acuerdo. Cómo de negociar sin ceder. Claro. Y los autores, ahí ya no leo los nombres. Fisher y Uri, que es de la escuela de Roger Fisher y William Uri. Este es como un básico. Un básico. Yo les recomiendo que lean este libro. Me escucha Jorge, me sentía ayer, digo, uy, yo mañana voy a hablar de la autoayuda, más o menos, porque ayer dijo de la autoayuda. Bueno, ya hablo de la autoayuda. Digamos, vos nos él daba todo el análisis y vos la receta. A lo concreto que a los arquitectos nos gusta tener la receta, es como 2 baldes de arena, 1 de cemento, 2 de agua, nosotros queremos la receta. Bueno, léanse este libro, miren, no tengo ningún beneficio por esto, pero para mí fue un descubrimiento, porque como psicóloga, obviamente que no tengo ninguna formación en negociación comercial, lo descubrí en la práctica profesional y laboral, mucho más de la mano de los recursos humanos, ¿no? Y cuando empecé a ver realmente cómo cuando pensás la cosa distinta podés gestionar mucho más, tenés muchas más herramientas, eso es algo que cualquier profesional debería hacer, un curso de negociación. Claro. Es fundamental entender las variables que existen, pensar que el conflicto no está en la realidad, sino en cómo uno ve esa realidad. Porque cuando uno cambia la mirada sobre la realidad, encuentra otras soluciones. Entonces, si el cliente, para mí, por ejemplo, un cliente que te dice no es un cliente perdido. Me pasó los otros días capacitación, ¿no? Que vos comentabas, hacemos capacitaciones. No llegamos a un cupo que queríamos hacer de capacitaciones. Bueno, teníamos gente, teníamos 2 empresas, teníamos como 10 personas interesadas. Bueno, no tenemos 50 personas interesadas, pero tenemos 10. Bueno, ¿qué le vendemos a estos 10? Tenemos 10. Y bueno, y salimos y le vendimos otra cosa distinta a esos 10. Entonces, la negociación perdida es la que no se hace. Esa es la peor negociación. Claro, uno puede pensar, el no lo tenemos. Partiendo de ahí, partiendo de que el no ya lo tenemos. Exacto. Si el problema es el no, el no ya lo tenemos. Esa es una buena, como sacás el cuco de encima. A veces el miedo, viste, que te rechacen, que te digan que no. Bueno, listo, el no ya lo tenemos. Es una buena forma. No lo quería. Total no lo quería, como dice el chiste. No, pero acá hay que querer, eso sí. Ahí hay que querer. Eso es importante en la negociación. No hay que abandonar, hay que querer. Hay que querer negociar, no hay que ocultarse, no hay que salir corriendo. Hay que querer, y para eso es importante estar como mejor preparados. Juli, como cierre así, que estoy tratando, nos quedan 4 minutos, ¿cuál sería tu receta básica, ¿sí? de los baldes de arena? Bueno, esto, ¿no? Esto quiero que, si algo les puedo aportar, es que se queden con esta idea de que la negociación no es un problema y que el conflicto no es un problema.
que el conflicto es el motor de toda negociación y que como profesionales tenemos que entrenarnos en la negociación. Claro, no pensar que hay un conflicto. Sí, hay un conflicto, porque cada parte quiere cosas distintas, pero no pensar que el conflicto en sí es malo. Claro. No pensar de que porque la palabra conflicto se iguala a algo negativo. El conflicto muchas veces es algo positivo, porque es lo que nos lleva a cambiar. Claro. Entonces, cambiar esa connotación negativa del conflicto. Esa sería mi primera receta. Cambiar la connotación negativa del conflicto y el cuco de la negociación, porque son habilidades que se desarrollan, no se nace teniéndolas. Perfecto. Así que bueno, ojalá les sirva, estudien, aprendan, negocien y diviértanse. Bueno, Juli, muchísimas gracias. Antes nos quedan 2 minutos y volverte a agradecer por haber participado, por estar predispuesta a estas charlas y aprovechando que estamos medios todos en casa, lo vamos sobrellevando con esta negociación de la charla. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Gaby, gracias por invitarme. Gracias también a Emanuel, que estuvo dándonos soporte desde temprano. Sí, a las 2 y al colegio por esta iniciativa. Y bueno, esperemos poder, como pedían acá en uno de los comentarios de Instagram, más adelante avanzar en alguno de los temas o seguir explicando, o que vos nos expliques sobre lo que hoy hablábamos también de la pirámide invertida, de los emprendedores, de los 3 puntos que hay que saber o tener en cuenta en las 2 partes, ¿no? Entre el cliente y el profesional, y el saber escuchar y saber responder a las inquietudes de los clientes, ¿no? Seguro. Bueno, estoy dispuesta. Es muy amplia la negociación. Totalmente, totalmente. Hay bastante y hay cosas bien concretas para utilizar como herramientas. Eso es lo interesante. Bueno, muchísimas gracias y para la próxima tendremos la receta pasada en limpio. Vale. Bueno, gracias, Gaby. Gracias por invitarme y gracias a todos los que estuvieron escuchando. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Nos vemos.